Hola a todos, un saludo fraternal de parte de este servidor, un agradecimiento al mismo tiempo por su fiel sintonía para este programa dedicado al estudio del texto bíblico de la lección de Escuela Sabática. Quiero enviar un saludo fraternal a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven desde el canal de Conectados con el Cielo. Y también un saludo fraternal para todos mis amigos y hermanos que nos ven desde el canal de Campeones de la Verdad en Estados Unidos. Gracias por su sintonía, gracias por su compañía. Estuve pendiente del alcance que este programa tiene en la página de Campeones de la Verdad, y alrededor de 90 y pico de personas y otras más acá en mi país, El Salvador, a través de Conectados con el Cielo, están pendientes de el repaso de la lección de Escuela Sabática. Un espacio que ha sido creado con la finalidad de que día a día podamos estudiar juntos el texto bíblico de la lección. Y los días viernes, pues, poder compartir con ustedes el repaso general, que de alguna manera, pues, espero yo que pueda ayudarles en su crecimiento personal, porque de eso trata principalmente la lección en general. Esperamos que este espacio sea de mucho beneficio para cada uno. Así que vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde están para tener una palabra de oración y pedirle al Señor que envíe su Espíritu para que sea Él quien nos muestre esa preciosa verdad que Dios quiere que conozcamos. Nuestro Dios y Padre que está en los cielos, estamos agradecidos con usted una vez más por permitirnos llegar a este día. Concluimos una semana de trabajo, concluimos una semana seguramente de contratiempos, de desafíos, de conflictos, pero si hemos llegado hasta aquí es porque Jesús ha estado con nosotros en nuestra barca. Jesús ha llevado calma, Jesús ha llevado paz y ahora estamos acá, preparándonos para gozarnos en su día santo. Señor, al abrir las páginas de su palabra y hacer un repaso de esta lección que hemos tenido en esta semana, rogamos humildemente, Señor, que envíe su Espíritu para que sea Él quien nos ilumine y nos permita conocer esa verdad que usted desea que conozcamos para cambiar nuestras vidas. Nos ponemos en sus manos, Señor, para que haga de nosotros lo que usted quiere hacer. En Jesús nos encomendamos. Amén y amén. Lección número 11. Va volando el tiempo. Número 11. Contratiempos. Sin duda alguna, una lección muy bonita. Pero, ¿por qué tiene que aparecer el tema de los contratiempos en nuestro crecimiento con respecto a nuestra relación con Dios? Me fui al diccionario y busqué la palabra contratiempo. Y un contratiempo es un suceso inesperado que retrasa o dificulta el desarrollo de un plan, un viaje o una actividad. Es ese imprevisto molesto que te obliga a cambiar de planes sobre la marcha o mientras estás caminando. Durante estas semanas atrás
hemos estado analizando situaciones puntuales que van a venir a fortalecer nuestra relación con Dios. Pero como lo dice el tema general de la lección, este es un crecimiento y nadie crece de la noche a la mañana. Es todo un proceso y hemos hablado de evaluarnos a nosotros mismos para saber si estamos con Dios o no. Hemos hablado de conocer a Dios. A medida que lo conocemos, nuestra relación va fortaleciéndose más con Él. Vimos el binomio orgullo-humildad y cómo la palabra de Dios nos invita a ser humildes para poder conocer mejor a nuestro Dios y que nuestra relación pueda ser muy fuerte. Hablamos también acerca del papel de la Biblia y cómo estudiarlo, leyendo la carta de amor de Jesús, que es la palabra de Dios. Es como podemos darnos cuenta cuánto Él nos ama y solamente así nuestra relación con Él va a fortalecerse mucho más. Luego estudiamos sobre la oración y vimos un par de nombres considerados como guerreros de la oración. La oración nos pone en contacto con nuestro Dios y fortalece nuestra relación con Él. También hablamos de la fe, el papel que tiene la fe de confiar en Dios aunque no le conocemos físicamente, aunque no le hemos visto físicamente, pero nuestra fe nos permite aferrarnos por la evidencia bíblica de que allá arriba hay un ser que nos ama y está pendiente de nosotros. Hablamos sobre el pecado. Para que esa relación con Dios pueda ser fuerte y fluida, debemos separarnos totalmente del pecado. Y debemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados para que estos no sean tropiezos en nuestra relación con Dios, que fue el tema de la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de los contratiempos. La lectura central para esta semana la encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 5, y los versículos del 3 al 5. Y la palabra de Dios dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones. Vamos a analizar en el transcurso de este estudio a qué se refería el apóstol con decir de alegrarse en las tribulaciones. Si es que cuando estamos acongojados, afligidos, tristes, destruidos, ¿quién se va a alegrar por eso? Ya vamos a ver a qué se refería el apóstol Pablo. Sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La autora de la lección inicia con una bonita experiencia donde habla acerca de una jovencita que caminando por su casa al atardecer se desata una tormenta y parece que la tormenta no la afecta. El papá le pregunta que por qué ella no se asusta al escuchar los relámpagos, los truenos, y ella dice, no, yo veo ahí arriba y estoy contenta porque Dios me está tomando fotos. Yo te traigo dos preguntas hoy, porque de esos contratiempos de los que se nos habló esta semana, se refieren de esas situaciones que nos golpean fuertemente, que nos ponen tristes, que muchas veces nos destruyen, pero que también es cierto que nos hacen dudar de Dios. Nos hacen pensar si realmente Dios nos ama. Nos hacen pensar si realmente Dios está pendiente de nosotros y de la manera
en que administremos esos contratiempos dependerá que nuestra vida espiritual crezca porque podremos conocer mejor a Dios. O si nos dejamos llevar por nuestro orgullo, entonces podemos correr el riesgo de darle la espalda a Dios y ser personas infelices. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es nuestra respuesta cuando llegan las tormentas de la vida o cuando tenemos ciertos contratiempos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es tu respuesta? Se enferma un familiar gravemente, una enfermedad incurable. Pierdes a un familiar, a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa. ¿Cómo voy a gozarme en un momento así? ¿Cuál es la respuesta que sale de tu corazón frente a estas situaciones difíciles? Te quedas sin trabajo. Te has divorciado de la persona que amas. El negocio que pusiste no te fue bien. ¿Cuál es tu respuesta cuando llegan esas tormentas a tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿bajamos la cabeza mientras la lluvia cae sobre nuestras espaldas? ¿O miramos hacia el cielo, seguros de que Dios está allí? El propósito de la lección de esta semana son dos. En primer lugar, explorar algunas respuestas que a menudo damos ante los desafíos y las tormentas de la vida, o las situaciones difíciles por las que tenemos que pasar en esta vida. Y número dos, analizar cómo podemos utilizar esas malas experiencias, cómo podemos utilizar esos contratiempos, esos reveses que experimentamos, cómo podemos nosotros aprovecharlo para fortalecer nuestra relación con Dios. Ahora permíteme llevarte al libro de Mateo, y me gustaría que me acompañaras, el capítulo número 7, y vamos a leer los versos número 13 y 14. Y luego sabrás por qué te llevo allí. No me he salido del tema. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Tú conoces muy bien estos versículos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos son los que entran por esa puerta ancha? Muchos, dice Jesús, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy estaba revisando el Instagram y a mí me gusta meterme en esas páginas que traen frases u oraciones de motivación personal. Y una de ellas decía, si estás frente a dos caminos y tienes que tomar una decisión por andar en uno solo, escoge el más difícil, porque el más difícil te pone a prueba, el más difícil te enseña y te prepara para que seas una persona exitosa en la vida. Algo parecido es lo que Jesús está diciendo, pero con una trascendencia mucho más grande, mucho más superior. La vida eterna, el reino de los cielos. Hoy en día es fácil ver a una enorme cantidad de gente entrar por la puerta ancha. Lo más fácil,
lo que no requiere esfuerzo. Hoy con el aparecimiento del internet, el aparecimiento de las redes sociales, el aparecimiento de la inteligencia artificial, la gente no quiere esforzarse tanto, quieren conseguir dinero rápido, quieren conseguir una carrera rápida. Los jóvenes ya no quieren investigar, ya no van a una biblioteca, ya no van a un diccionario, solo consultan la IA y tienen la respuesta que buscan. Pero son muchos los que entran, son pocos los que entran por la puerta angosta. Y esa angosta es la que lleva definitivamente al reino de los cielos. Entonces Jesús nos sugiere que entremos por la puerta angosta. Muy bien. Si para algunos ministros adventistas, yo escribí algo acá, si para algunos ministros adventistas no hay que tener temor para pecar, y que tanto la Biblia y la religión nunca fueron dejadas para enseñarnos que debemos apartarnos del pecado, ¿por qué Jesús habla de dos puertas? ¿Y por qué no habla de una? Sino que Jesús está haciendo una división y habla de dos puertas. En la parábola, en ningún momento dice que puedes vivir andando en los dos caminos. Tienes que elegir uno. ¿Verdad que huele feo esto? ¿Verdad que es una doctrina viciosa la que están tratando de inculcarnos hoy en día? Solo hay dos puertas y solo una de las dos conduce al reino de los cielos. No puedes andar los dos caminos. No hay chance de estar en un camino un rato y después en el otro. Tienes que andar en la senda angosta si quieres entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué te llevé a este capítulo? Porque el comentario del día sábado de la Mensajera del Señor habla precisamente acerca de esto. ¿Qué significa la puerta estrecha y la puerta ancha? Y ella dice, una puerta estrecha significa una puerta por la que resulta difícil entrar. No es fácil. Mediante esta ilustración, Cristo mostró cuán difícil es que los seres humanos dejen el mundo y sus atracciones para obedecer sinceramente y con amor los mandamientos de Dios. Hoy nos están diciendo de que podemos cambiarnos de camino, porque el objetivo de la Biblia nunca fue que dejáramos de pecar. ¿Crees que esa forma de pensar de estos ministros adventistas se parece a lo que la sierva de Dios menciona? De ninguna manera que no se parece. Es fácil entrar por la puerta ancha. No exige las restricciones que causan dolor al corazón humano. La abnegación y el sacrificio no se ven en el camino ancho. En él, el apetito depravado y las inclinaciones antinaturales encuentran amplio lugar. En él se ven complacencia propia, orgullo, envidia, malas conjeturas, amor al dinero y exaltación personal. No tengas miedo de pecar. ¿Qué te están diciendo? No tengas miedo de entrar por la puerta ancha. Ni la Biblia ni la religión fueron dejadas para que nos enseñen a que debamos dejar de pecar. ¿Qué te están diciendo? Que entres a la puerta ancha. ¿Pero qué te dice Cristo? Que entres por la puerta angosta. ¿Qué te dice su profeta? Que entres por la puerta angosta, porque la ancha representa a los placeres del mundo, al orgullo propio, la envidia, las malas conjeturas, el amor al dinero, el homosexualismo, la prostitución, el alcoholismo, las drogas, el cigarrillo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las puertas? Y ella dice, Cristo dijo
esforzaos a entrar. Debemos sentir nuestra constante dependencia de Dios y la gran debilidad de nuestra sabiduría y juicio y poder, y luego depender enteramente del que venció al enemigo por nosotros, porque Él se compadeció de nuestra debilidad y sabía que seríamos vencidos y pereceríamos si no acudía en nuestra ayuda. No penséis que podéis ganar la recompensa eterna mediante esfuerzos fáciles o comunes. Tenéis un enemigo astuto tras vuestros pasos, al que venciere. Y esta palabrita aparece muchas veces en las 7 iglesias, ¿verdad? Al que venciere, ¿de qué? Al que venciere el pecado. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y cita ella Apocalipsis 3:21. El mensaje de la Odisea. Esta es la lucha para vencer como Cristo ha vencido. Su vida de tentación, pruebas, luchas y conflicto está delante de nosotros para que la imitemos, no para que no tengamos miedo a no pecar, a pecar. Cristo nos dice: no peque más. Su vida de tentaciones, pruebas, luchas y conflictos son nuestro ejemplo. Y eso volvió a Jesús una persona infeliz, desgraciada. ¿Ah? Jesús fue una persona feliz. ¿Y en qué radicaba su felicidad? La obra de su Padre. ¿Ustedes creen que Jesús se lamentaba por no ser borracho? ¿O Jesús se lamentaba por no estar con una prostituta? Y por eso Jesús fue infeliz en toda su vida. La felicidad de Cristo radicaba en hacer la voluntad de su Padre. Y esa misma actitud debe ser la nuestra. Por eso es que yo jamás te voy a decir que no tengas miedo de pecar. Sí, ten miedo de pecar, porque eso te separa de Dios. Y eso significa entrar por la puerta ancha, la que lleva a perdición. Recuérdalo, léelo. Mateo 7, 13 y 14. Su vida de tentación, pruebas, luchas y conflictos está delante de nosotros para que la imitemos. Podemos hacer esfuerzos con nuestro propio poder, pero no tendremos éxito. Pero cuando caemos desvalidos, sufrientes y necesitados sobre la roca de Cristo, sintiendo íntimamente que nuestra victoria depende de sus méritos, que todos nuestros esfuerzos, sin la ayuda especial del gran vencedor, no servirán de nada. Entonces Cristo envía a cada ángel de gloria a rescatarnos del poder del enemigo para que no caigamos. ¿Es posible vencer el pecado en esta tierra? Sí. Tómate de Jesús y Él enviará a sus ángeles para rescatarte, para que no caigas. ¿Dónde está esto? A fin de conocerle, página 302. ¿De qué 3 cosas depende la pureza y la integridad de nuestra vida religiosa? Depende de 3 cosas. Y ella nos dice: la pureza y la integridad de nuestra vida religiosa dependen no solo de la verdad que aceptamos, sino de la compañía en que andamos y de la atmósfera moral que respiramos. La fe, la elasticidad y el vigor, la esperanza, el gozo, la duda y los temores, la pereza, la estupidez, la envidia, los celos, la desconfianza, el egoísmo, la indocilidad y la apostasía son el resultado de las asociaciones que formamos, de la compañía en que andamos y del aire que respiramos. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas de las que depende la pureza y la integridad de nuestra vida? De la verdad que aceptamos, de las compañías con que andamos y de la atmósfera que respiramos. Ahora, ¿cómo debe ser la atmósfera que respiramos? Cristo, el gran médico, ha dado una receta para cada creyente.
debe comer el alimento que proporciona la palabra de Dios. Y la fe que obra por amor a Dios y al hombre depende no solo del alimento que comemos, sino también del aire que respiramos. Si nos asociamos con aquellos que son malos, respiramos una atmósfera contaminada con la malaria del pecado. Aseguraos mediante la asociación con los humildes y mansos seguidores de Jesús la posibilidad de respirar una atmósfera pura y santa. ¡Wow! Parece ser que esos que te invitan a que no tengas miedo de caer en pecado, y los que te dicen de que la Biblia nunca nos dice que dejemos de pecar, parece ser que esta gente se vincula, se relaciona con gente pecaminosa y respiran una atmósfera pecaminosa y quieren que tú también la respires. Pero el Señor te pide que respires aire puro para tu vida espiritual. Ese aire que está en la palabra de Dios y que está con personas santificadas, con personas consagradas. Ese es el aire que debemos respirar. Muy bien. El día domingo nos habla de las tormentas de la vida. Y la autora nos lleva a Marcos 4 del 35 al 41, donde se habla de ese evento maravilloso. Yo tengo un sermón vinculada con esa historia, en donde Jesús va plácidamente dormido. Recuerden de que él estaba predicando y entonces tuvo que pasar al otro lado de la barca. Ya hemos estudiado en ocasiones anteriores que el mar de Galilea no era un mar, era un lago. Pero según sus descripciones, era un lago muy peligroso. Y Satanás aprovechó el momento para destruir a Jesús, creando una turbulencia. Jesús iba dormido, de seguro cansado de hablar, de predicar. Los maestros muchas veces nos cansamos por hablar, por pensar, por hilvanar ideas, por establecer recuerdos a través de uniones sinápticas y presentar lo estudiado hace mucho tiempo, presentarlo a los estudiantes. Eso es un desgaste. Y de seguro Jesús iba cansado, iba dormido plácidamente, mientras los discípulos iban abatidos, con temor de perder su vida, porque parecía ser que las olas se tragaban la barca. La desesperación de los discípulos los llevó carnalmente, naturalmente, frente a una situación de abatimiento, tratar de reclamarle a Jesús: ¿cómo es que tú puedes ir tan plácidamente dormido cuando ves que estamos a punto de morir? Y ustedes conocen la historia. Cristo no le gritó al agua: paz, calma. Lo que Jesús va a decir, me lo estuve repitiendo, porque me lo dice a mí también. Y no sé si te lo dijo a ti. ¿Por qué estáis así temerosos, afligidos, amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento
y el mar le obedecen. Mis amigos, y voy a mencionarlo más adelante también, Jesús reconoce de todo ese gentío que llena los sábados nuestros templos. Jesús reconoce quiénes son los que tienen fe, quiénes han llegado con fe. Y Él sabe muy bien que son muy pocos. La gran mayoría, como en esta experiencia, o en la experiencia cuando Jesús se dirigía a curar a la hija de Jairo, que vamos a tratarlo después. La gente apretaba a Cristo. Sus discípulos estaban con Cristo. ¿Acaso no era un motivo para no tener miedo? Parece ser que sus discípulos no le conocían. Si ellos hubiesen estado seguros de que quien iba allí durmiendo plácidamente fue el creador del universo, fue el que le puso límites y leyes al mar, fue el que creó la fórmula de 2 hidrógenos y 1 oxígeno para formar agua. Si ellos hubiesen estado conscientes de quién iba allí, no hubiesen tenido pero ni una pizca de temor. Y la autora de la lección nos dice, en medio de la desesperanza, el dolor o la pérdida, ¿cuestionamos el amor de Dios o dudamos de su cuidado? Señor, ¿por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué perdí a mi hija? ¿Por qué perdí a mi padre? ¿Por qué perdí mi negocio? ¿Por qué perdí mi matrimonio? El Señor sabe darte una respuesta. Él lo sabe. Quienes no lo sabemos somos nosotros. En nuestra desesperanza queremos culpar a Dios. ¿Qué acaso te has olvidado que soy tu hijo? ¿Qué acaso te has olvidado que yo sirvo en la iglesia? ¿Qué acaso te has olvidado de cuánto me doy por el evangelio? ¿Te has olvidado de cuántos diezmos y ofrendas doy? ¿Acusamos a Dios? Suponemos desde nuestra perspectiva humana que Él debería actuar de una determinada manera, que Él tiene que actuar como nosotros queremos. Sin embargo, como ocurrió a los discípulos, es en las tormentas de la vida donde Dios puede obrar los mayores milagros. Por eso es que Pablo se gozaba en las tribulaciones. Por eso es que Pablo se gozaba frente a los problemas. Porque era una oportunidad que él tenía de ver a Dios hacer grandes cosas. En la tranquilidad, cuando todo va bien, corremos el riesgo de olvidarnos que Dios es quien nos da todo. Y por eso es que aparecen esos contratiempos. Y Pablo dice que hay que gozarnos cuando eso venga, porque vamos a tener el privilegio de ver a Dios hacer cosas grandes en nuestro favor. Dios siempre es fiel, dice la autora, incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nosotros. Él está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas y a diferencia de nosotros, puede calmarlas. Nuestro berrinche no va a solventar el problema. Dios sí tiene el poder para solventarlo.
Y sí, a veces son situaciones difíciles, pero ¿qué hay detrás de la muerte de un ser amado? Y si Dios permite que viva, y en lugar de agradecer a Dios por una sanidad, viene y se dedica a los placeres del mundo y pierde su alma por toda la eternidad. ¿Qué es preferible? ¿Que Dios le hubiese dado la vida dando un milagro a su vida? ¿O mejor confiar en la decisión de Dios de que ese ser amado vaya al descanso con la seguridad de que se levantará cuando Cristo vuelva por segunda vez? Debemos aprender a dejarle a Dios el control de nuestra vida, así como lo hizo Noé, y esto lo he hablado en lecciones anteriores, y nadie le pone ojo a esto. Dios le dijo a Noé que construyera una arca hermosa, grande, pero parece que a Dios se le olvidó un detalle. No le dijo a Noé que le hiciera timón. Ese enorme barco no tenía timón. ¿Dios cometió un error o hay un gran mensaje detrás de eso? Se le olvidó a Dios darle las instrucciones de un simple timón, le dio las medidas más difíciles, no le pudo dar las de un simple timón, o se le olvidó a Dios eso o había otro mensaje detrás. Y por otro lado, el fiel Noé ni preguntó por el timón. Él obedeció lo que Dios le estaba diciendo, porque él conocía a Dios. Y querido hermano y hermana y amigo que me escuchas, si en todos los días de tu vida no apartas tiempo para vincularte con Dios, cuando venga ese contratiempo, cuando venga esa situación difícil, se te va a hacer imposible que puedas creer en alguien con quien no te relacionas. El fiel Noé construyó el arca fielmente, hizo lo que Dios le pidió y esa fe condenó al mundo. Pero es que ¿acaso Noé era un robot que ya estaba predestinado para obedecer a Dios? No, él conocía a Dios y él sabía que cuando Dios le dijo que había encontrado gracia en sus ojos, es porque así era. Y en medio de la burla de la gente, si Dios le había dicho que construyera ese barco porque iba a salvar su vida y la de su familia, Noé lo creyó aún en medio de las burlas, porque conocía a Dios. Y luego vamos a hablar de Job. Si no estableces una relación certera con Dios, vamos a flaquear el día de la prueba. Solo los que conocen a Dios tienen el poder de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. La autora nos pregunta: ¿cuál es tu respuesta habitual cuando enfrentas una tormenta en tu vida? Y mira que a mí me caen aguaceros todos los días. Todos los días. Entre más responsabilidades tienes, te caen aguaceros todos los días. ¿Cuál es la respuesta habitual mía frente a esas tormentas? ¿Cómo afectan esos momentos tu relación con Dios? ¿Cuándo has puesto en práctica 2 Corintios 5:7? Porque por fe andamos, no por vista. Y en medio de toda una vida llena de berrinches y de reniegos,
la vida me enseñó algo. Yo no voy a meter el dedo donde Dios ya lo puso, porque lo voy a arruinar. Deja a Dios que lo haga a su manera. Pero es que con mi vecino no actúa así como conmigo. Sí, porque yo tengo más errores. Por eso el camino sea diferente, el milagro sea diferente. La experiencia de cada hombre da testimonio de la verdad de las palabras de la Escritura. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. El pecado ha destruido nuestra paz, dice la sierva de Dios. Ningún poder humano puede controlar las poderosas pasiones del corazón. Estamos tan desvalidos aquí como lo estuvieron los discípulos para quitar la furiosa tormenta, pero quien ordenó la paz a las olas de Galilea ha dicho la palabra de paz para cada alma. No importa cuán feroz sea la tormenta, quienes se vuelvan a Jesús clamando, Señor, sálvanos, encontrarán liberación. Su gracia, que reconcilia el alma con Dios, aquieta las contiendas de la pasión humana y en su amor el corazón encuentra descanso. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas y así lo guía al puerto que deseaban, dice Salmo 107, 29. El corazón que está en armonía con Dios es partícipe de la paz del cielo y difundirá su bendita influencia a su alrededor. El espíritu de paz descansará como rocío sobre los corazones cansados y cargados con la lucha mundanal. Los discípulos gritaron a viva voz que no creían en Cristo. Si hubiesen conocido a su maestro, hubiesen estado con la misma paz con la cual su maestro estaba dormido. Deja a Jesús tranquilo. Él está trabajando tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas. Tú no lo sabes. Él sí. Así que déjalo trabajar. Recupérate, dice la lección del día lunes. Recupérate. Y la autora nos lleva a Marcos 5, del 21 al 34, donde se describe esa hermosa historia que a mí me impacta tanto, a mí me encanta tanto, porque aquella mujer que escuchó de que Jesús pasaría cerca de ese lugar, esa mujer pudo haberse quedado en su cama pensando sobre qué bonito hubiese sido que Jesús pasara más cerca de su casa. Qué lástima que no pasó cerca de casa. Ella no se conformó. Ella tenía una necesidad. Y esta experiencia de Marcos 5, 21 al 34 me encanta porque para esos que andan diciendo que para salvarse no hay que hacer nada, esta historia les deja la enseñanza que sí, solo en Jesús hay salvación, pero solo con saberlo o con solo ver mirar a Jesús no vas a alcanzar esa salvación. Debes entrar en la acción, debes tomar una decisión. Esta mujer no solamente se quedó lamentando, qué lástima que no va a pasar cerca de mi casa. Esta mujer se levantó y trató de buscarle, trató de abrirse paso entre la multitud, no se conformó con verlo. Estaba decidida a acercarse
lo más posible. Esta mujer no estaba buscando la verdad en la superficie. Esta mujer estaba dispuesta a ir a lo más profundo para acabar y encontrar la verdad que traería sanidad y felicidad para su alma. Pero era imposible acercarse a Jesús. Pero cuando tienes un objetivo, cuando la necesidad es grande, cuando todo lo que has hecho te ha cansado porque no ha resultado, entonces emerge la fe. Si tan solo yo pudiera tocar un hilito de su manto, del borde de su manto, yo sé que voy a quedar sana porque ese hombre es santo, ese hombre tiene un poder especial. Y si hay un amigo católico que me escucha aquí, el manto de Jesús no tenía poder. El manto de Jesús no era el poderoso. Quien llevaba el manto era quien tenía poder. Y el milagro ocurrió. Existe una diferencia abismal entre los que poseen fe y los que no la tienen. Y Jesús sabe reconocerlo. Pero maestro, ¿cómo preguntas eso? Le dijo el discípulo. Si aquí todos te van apretando, ¿cómo que tú estás preguntando que quién te ha tocado? ¿Cuántos le apretaban con la indiferencia? Incluyendo a sus discípulos. Pero él logró sentir ese toque de la fe. Ese toque que tiene el poder de abrir las bendiciones de los cielos. Sin prejuicios, sin orgullo. Cuando el ser humano no tiene nada. Cuando la sonrisa de sus labios se ha desvanecido. Cuando la tristeza embarga su alma. Se aferra de la única oportunidad que tiene para encontrar la felicidad. Y esa está en Cristo. Y esta mujer lo hizo. Y Jesús no quiso. Al preguntar quién me tocó, Jesús no quiso recriminarle nada. Quería dejarle una lección a toda la gente. Su fe la había sanado. Ella quizás escuchó todo lo que Jesús hacía. Ella quizás nunca vio haciendo milagros a Jesús, pero escuchó lo que la gente decía de él. Y eso es la fe. La certeza de lo que no ves, pero sabes que existe. No lo vio hacer milagros, pero por los comentarios de la gente, ella estaba segura que Jesús podría obrar un milagro en su vida. Al igual que a esta mujer, Jesús nos hace esa hermosa invitación. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice? Vengan. La mujer no esperó a que Jesús llegara cerca de su casa. Ella fue porque tenía una necesidad. Jesús no dice, pregunten si los puedo aceptar o no. Él dice, vengan a mí. No le pregunten a nadie, solo vengan. Vengan. Si quieres descansar, deja tu carga allí. Lleva mi yugo sobre tus hombros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no acudir a Jesús con fe?, dice la sierva de Dios.
Muchos se acercan a Él con un toque casual. Sí, tú y yo lo hacemos sábado a sábado y los días de culto. Casual. Porque no llegamos a encontrarnos con Él, llegamos a modelar nuestra ropa, nuestros vehículos, a revelar nuestro intelecto y cuánto podemos hablar bonito y predicar, a sacar un programa de sábado. Muchos se acercan a Él con un toque casual. Solo establecen contacto físico con su persona. La mujer hizo mucho más que esto. Esta mujer extendió su mano con fe hacia Él y fue sanada en forma instantánea. Los amigos de la verdad lo enaltecerán por ser el autor y consumador de la fe. Los amigos de la verdad son los únicos que pueden enaltecer a aquel que es el autor y consumador de la fe. Cristo demostrará que es un médico capaz de establecer el cuerpo, de restablecer el cuerpo, tanto como el alma. Los que trabajan con Dios uncirán el yugo con Cristo y se colocarán en cuerpo, alma y espíritu en una relación apropiada con Dios. La voluntad de los hombres, de las mujeres y de los niños ha de ser entrenada para cooperar con Dios. La melodía del gozo espiritual, de la salud física, será revelada y promoverá esa bendición que el Señor Jesús vino a impartir a nuestro mundo, a todo aquel que cree. Yo la medicina no me la tomo porque Dios me va a curar. Y si el Señor ha mandado esa medicina para ser el vehículo de su poder, para que te traiga sanidad, pero tú no te la quieres tomar porque tú estás esperando de que Dios sea el que te sane. Hace mucho tiempo alguien me contó, no es chiste, es una historia que tiene una enseñanza, que viola muchas situaciones de la Biblia, pero deja una enseñanza. Un tipo se estaba ahogando y bueno, llegaron a rescatarlo en una lancha y él dijo que no quería ayuda porque Dios tenía que rescatarlo. Dios luego envió un barco donde le lanzaron un gran salvavidas y él dijo que no lo iba a hacer porque estaba esperando de que Dios lo salvara. Luego apareció un helicóptero, le tiraron una escalera y le pidieron que subiera y él dijo que no, porque él estaba esperando que Dios lo sanara. Bueno, el cansancio fue tal que el hombre finalmente se ahogó y fue al cielo. Aquí viene la parte que no concuerda con la Biblia, pero fue al cielo. Y al llegar allá llegó a reclamarle a Dios y le dijo, óyeme, ¿cómo es que yo estaba esperando que me salvaras y tú nunca llegaste? Entonces el Señor le dijo, ¿cómo es que dices eso? Te mandé una lancha, te mandé un barco y te mandé un helicóptero. ¿Qué estás esperando, amigo, hermano, que me escuchas? ¿Que el brazo de Dios baje del cielo y traiga sanidad a tu alma? Además, permíteme preguntarte, ¿por qué estás enfermo? ¿Acaso no tú mismo te has provocado esa enfermedad, violando las leyes de la salud, violando los principios que Dios ha dejado en su palabra para que seas una persona sana? Ahora que has quebrado la vajilla, ¿quieres que Dios la repare? ¿Cómo está eso? Pero sea como sea el caso, Dios no va a interrogarte. Solo acércate a Él, solo ven a Él, deposita tu carga sobre Él y hallarás descanso para tu alma. Y ahora entramos a una historia maravillosa. Y cada vez que pensamos de situaciones difíciles
y en la vida y problemas y cosas que se pierden, ¿quién no se acuerda de Job? Recordemos quién era Job. Y mira que la definición de Job, de quién era Job, es la definición que Dios da de él. Era la opinión que Dios tenía de Job. Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso está en el versículo 1 y en el versículo 8. No habrá alguno de esos pseudoministros hoy que te dirán, perfecto no tiene que ver con impecabilidad. Bueno, ese es otro tema, pero perfecto es que no tiene defecto. Impecable. No hay otra explicación. Busca el diccionario y tiene la respuesta. Bien, ¿qué fue lo que perdió Job? Todo. Ese hombre santo, sin pecado, lo perdió todo. Job 1 del 14 al 17 nos dice que perdió todas sus posesiones. Los versículos 18 y 19 dicen que perdió a sus hijos. Job 2.7 nos dice que perdió su salud. Job 2.9 nos habla de que perdió el apoyo de su esposa. Y Job 8, 11, 15 y 21 nos habla de que también perdió la confianza de sus amigos. El hombre y todas esas desgracias le llegaron en un mismo instante. Pero, ¿a qué le damos más crédito? ¿A todo lo que hemos perdido? ¿O lo que Dios hizo para sacarnos de esa situación? Por eso es que yo no soy de las personas que cuando va a dar un agradecimiento menciona a Dios primero. ¿Por qué? Yo ya sé que sin Dios nada de lo que ocurrió pudo haber ocurrido. Pero yo menciono a Dios al final, ¿sabes por qué? Porque a Dios lo mencionamos al principio y terminamos exaltando al hombre. Ay, si no hubiera sido... Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque sin Él nada de esto... Pero gracias al señor alcalde, pero gracias al señor presidente, pero gracias... Nos terminamos hablando del ser humano. Yo le doy los agradecimientos a medio mundo y al final yo me quedo hablando de Dios. Porque Dios fue que movió todos esos corazones para que la obra que se logró se haya logrado. Así que yo soy de los que menciona a Dios en último lugar porque me quedo hablando de Él, porque me quedo exaltándolo a Él. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese momento del que Dios te sacó? ¿Recuerdas todo lo que perdiste o recuerdas todo lo que Dios invirtió para sacarte de esa situación? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre santo sin pecado? ¿Por qué es sin pecado? ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. ¿Cómo respondió este hombre? Job 19, 23 al 27, la parte central. Él estaba seguro que no importaba cuál fuera su situación, él habría de ver a Dios. Segundo, Job 23 del 8 al 12. Él me probará y yo saldré como oro. Tremenda fe, ¿no? Y aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Cuando su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, momento, mujer le dijo, ¿acaso solo cosas buenas vamos a recibir de Dios? No podemos recibir cosas malas. Desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Aunque él no entendía
lo que le estaba ocurriendo, porque él sabía que era un hombre íntegro. Él estaba adulando, estaba presumiendo su santidad o su vida no pecaminosa. No, él conocía a Dios y finalmente no maldijo a Dios. Confió en él. ¿Y cómo termina esta historia? Dios le dio hijos más lindos. Dios le dio más cosas. Dejemos a Dios que haga su trabajo. La autora de la lección dice: nosotros vivimos en medio de esa batalla entre el bien y el mal. Y ojo, fue Satanás quien le hizo daño a Job, no fue Dios. Dios le dio permiso, pero no fue Dios quien le mandó las calamidades. Y en todo momento Dios le dijo a Satanás: no vayas a tocar su alma, su vida. No vayas a tocar su vida. Nosotros vivimos en medio de esta misma batalla. Satanás nos aflige con dolor, sufrimiento, pérdidas y dificultades como parte de su plan para distorsionar la imagen que tenemos de un Dios amoroso. Y ahí muchos aparecen en las redes: si Dios existiera no hubiese hambre en el mundo, si Dios existiera no hubiesen niños violados, si Dios existiera no hubiera... Claro que Dios existe. El problema es que le estamos imputando cosas que Dios no tiene nada que ver en eso. Eso lo hace Satanás para distorsionar nuestro concepto de Dios. En esos momentos podemos responder de dos maneras. Número uno, culpar a Dios y rechazarlo. Y número dos, aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. No es Dios quien mató a tu familiar en ese accidente. No fue Dios quien mató a ese familiar enviándole un cáncer. No. Fue Satanás, que comenzó a tomar dominio de su mente y le impulsó a comer cosas desagradables. O fue Satanás quien preparó esa situación para que tu familiar muriera en ese accidente. Pero no fue Dios. Su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros. Aunque la batalla arrecia a nuestro alrededor, debemos recordar que a la luz de la eternidad, nuestros problemas no son más que pruebas temporales. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Israel a través de Moisés? Todos estos 40 años te he traído por el desierto para probarte. ¿Y cuál es el objetivo de la prueba? Para saber qué es lo que hay en tu corazón. De por sí que Él lo sabe, nosotros no lo sabemos. Si Dios nos prueba, es porque nos ama, es porque quiere despertarnos, porque por donde vamos no es el camino correcto. Cuando la depresión, dice la sierva de Dios, le sobreviene al alma, no da evidencia de que Dios haya cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estáis seguros del favor de Dios cuando sois sensibles a los rayos del sol de justicia, pero si las nubes ocultan vuestra alma, no debéis pensar que estáis olvidados. Vuestra fe debe horadar las tinieblas. Vuestros ojos deben ser puros y todo vuestro cuerpo estará lleno de luz. Debéis mantener ante la mente las riquezas de la gracia de Cristo, atesorar las lecciones que proporciona su amor. Que vuestra fe sea como la de Job, para que podáis decir: aunque me matare, en Él esperaré.
¿Qué te puedo decir? Esa frase lo dice todo. Esa frase solamente puede ser hilvanada en un corazón que conoce a Dios. No se preocupen por mí. No intenten tenerme lástima a mí para provocarme a que culpe a Dios de lo que me está pasando. Si Dios hoy ha decidido quitarme la vida, en Él voy a confiar. ¡Qué maravilloso! Este es un hombre de fe que lo tenía todo y estaba dispuesto a perderlo todo, aún su vida, si es que Dios se la pedía, porque quien lo estaba haciendo era aquel que era capaz de darle la vida un día, y por eso dijo, y mis ojos han de ver a Dios. ¿Ya te diste cuenta que somos desgraciados? No tenemos nada y lo poquito que se nos quita estamos echándole la culpa a Dios. Este hombre perdió todo y tenía más que yo. Y estaba dispuesto a morir si Dios le quitaba la vida. Porque él confiaba en lo que Dios estaba haciendo. ¡Qué tremenda lección! Y entonces yo tengo que volver a recordar estas historias. Cuando se me olvida que soy indigno de estar en la casa de Dios. Cuando se me olvida que soy indigno de estar en un púlpito. Cuando se me olvida que soy indigno de estar frente a ti hoy grabando este programa. Porque no soy un hombre de fe. Todavía sigo aprendiendo, porque soy necio. Y entonces vuelvo acá y digo, hombre, mi problema no es un problema comparado a lo de Job. Y sin embargo este hombre no dudó de Dios en ningún momento. ¿Y yo cuántas veces lo he hecho? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la tormenta? Pablo en Romanos 5, del 3 al 5, dice que debo gloriarme. Y ya te dije en qué consiste el gozo. No, hay que estar alegre frente a las tribulaciones. Debo gloriarme. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tendremos de ver aparecer a Dios con todo su poder para salvarnos y sacarnos de esa situación. Porque cuando soy débil, dijo Pablo, soy fuerte. ¿A dónde se fortalece el poder de Dios? En la debilidad. Cuando soy orgulloso y digo, no, es que Dios no va a poder resolver esto, yo no necesito de Dios. Cuando me pongo así, el poder de Dios no se fortalece. El poder de Dios se fortalece en la debilidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos débiles, Dios tiene toda nuestra atención. Y entonces la vida está lista para verle hacer cosas grandes e increíbles a favor del corazón humano. Recordemos esta bonita experiencia de Job. El camino a Emaús. Mira todos los contratiempos que estamos tratando hoy, todas esas situaciones que nos hacen olvidar que Dios está a nuestro lado, que nos hacen olvidar que realmente Dios nos ama. Debemos aprender a tener y desarrollar una confianza firme en Dios. Y ahora aparecen dos de sus discípulos tristes.
cayendo la noche, se acercan a Emaús, van camino a Emaús, van comentando todas esas situaciones que ocurrieron con Jesús, cómo sus sueños, sus aspiraciones se vieron destruidas, porque lo que ellos pensaron de Jesús, pues no era así. Ellos pensaron que Él sería el libertador, el que derrocaría el poder romano y traería esos tiempos de refrigerio en los tiempos de los mismos tiempos que se vivieron con Salomón. Y mientras iban caminando, un forastero se pone a la par de ellos. Y ¿por qué van hablando de estas cosas? Y uno de ellos les dice, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, de Jesús, el Cristo, el hombre que hacía milagros, que hablaba cosas maravillosas del reino de Dios. Hemos visto cómo nuestros dirigentes, oye esto, lo mismo que está ocurriendo hoy en día con todos los que están levantando la verdad. Los dirigentes se encargan de entregarlos así como entregaron a Jesús. Hemos visto cómo nuestros dirigentes, los sacerdotes, entregaron al Maestro, le crucificaron. ¿Y cuál es el problema? Dice Jesús. Bueno, la situación es que nosotros teníamos puesta nuestra esperanza en Él, de que Él rompería el yugo romano. La política, el poder, el dinero, la ostentación, eso es lo que ellos miraban en Jesús. Y yo considero de que la forma de interpretar la Escritura para la Iglesia Adventista toma vida en este texto. Y comenzando desde Moisés, lo llevó por todos los profetas para enseñarles cómo todos ellos en el Antiguo Testamento estaban hablando de su primera venida. Una historia que tú conoces, una historia donde tú puedes decir, ¿cómo es posible que con tantos milagros y tantas cosas pudiesen haber olvidado la misión de Jesús? Sí, mira lo que dice la autora de la lección. Este es también el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Olvidamos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado en nuestros valles sombríos. Demasiado a menudo no lo reconocemos y perdemos de vista que hay mucho más en la historia. Nos sentimos turbados y permitimos que las dudas surjan en nuestros corazones sin recordar que nuestra vida está segura en las manos de Jesús. Pensamos que sabemos mejor que Jesús qué está sucediendo realmente en nuestra vida. Somos peores que los discípulos. Por eso, con cuánta frecuencia olvidamos a Dios en los momentos difíciles. Y por eso la sierva del Señor, teniendo esa visión de todas las cosas feas y horribles que ocurrirían con la iglesia adventista en el futuro y que las estamos viendo hoy, por eso ella dijo que no debemos tener nada que temer del futuro, a menos que olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. ¿Por qué razón los discípulos olvidaron las palabras de Cristo y no comprendieron que los eventos habían acaecido como fueron predichos? Pregunta la sierva de Dios.
¿Por qué no comprendieron que la última parte de su revelación se habría de cumplir como la primera y que al tercer día resucitaría? Esto es lo que debían haber recordado. Sin embargo, los sacerdotes y los gobernantes no olvidaron este aspecto. A ver, aquí hay un contraste. Aquellos que anduvieron detrás de Jesús, aquellos que aparentemente creían en lo que Jesús decía, le vieron hacer milagros, le escucharon orar lindo, le pidieron que les enseñara a orar, vieron cómo sanó a tanta gente, cómo alimentó a tanta gente, cómo sus palabras llenaron sus vidas. Esos que anduvieron con él, se les olvidó todo lo que Jesús les decía. No pusieron atención. Jesús varias veces les dijo que sería muerto y que al tercer día resucitaría. Los que anduvieron con él, los que le seguían, olvidaron esos detalles. Y aquellos que cerraron su corazón a Dios, que fueron los enemigos acérrimos de Jesús, porque se dejaron tocar por Satanás. Aquellos que se opusieron y que le hicieron la vida de cuadritos a Jesús y que finalmente lo llevaron para que lo crucificaran y lo mataran. A ellos sí no se les olvidó. No estará pasando así con nosotros. Decimos que somos adventistas, que guardamos el verdadero día de reposo, pero ¿será que los movimientos evangélicos guardan mejor el domingo que nosotros el sábado, el día del Señor? ¿Será que esta gente tiene más fe que nosotros? ¿Será que esta gente está haciendo más obra que nosotros? Vuelve a leer Romanos capítulo 2 para que me entiendas. Y finalmente, en esos momentos difíciles y conflictivos de la vida, ¿has deseado alguna vez tocar tierra firme cuando tienes un problema? Cuando uno tiene un problema difícil, uno se siente en el aire, no hay un puerto donde atracar. ¿Desearías tocar tierra firme? ¿Desearías ver a Jesús en ese momento? Y la autora en la lección del jueves, ella describe una visión que tuvo Elena de White, donde vio a Jesús. Y al final de ese relato, que no lo voy a leer porque tú lo leíste, como Elena de White describe los procesos que siguió para poder ver a Jesús. Y voy a detenerme en uno. Al principio el ángel acompañante le dice, toma todo lo que puedes y ven. Y luego, antes de ver a Jesús, se le dice, vaya, de todo lo que trajiste, déjalo ahí. Déjalo. ¿Cuántas cosas estás dispuesto tú a dejar para ver a Jesús cuando Él regrese por segunda vez? Y la autora añade, en medio de los reveses de la vida, debemos centrarnos en Jesús y en lo que Él nos revela acerca de cuánto nos ama Dios. Romanos 8:18 nos dice que la aflicción de hoy, esa situación difícil por la que estás pasando hoy, no se compara a la gloria venidera. Lo que más tememos, perder a nuestros familiares por la muerte. Eso muy pronto terminará cuando Jesús vuelva.
no habrá muerte, no habrá más llanto, ni lágrima, ni dolor. Y Romanos 8:28 dice de que todas las cosas, a los que creen en Jesús, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas les salen bien, como nos hacen creer los televangelistas. Ven a Jesús y tu vida cambiará. ¿En qué cambiará? ¿En más plata? Pues te digo que no. Puede cambiar en que venga más salud para ti, pero problemas es cuando más van a venir. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar molesto de que tú hayas venido a los brazos de Cristo. Por eso es que no dice que a los que creen en Jesús todas las cosas les salen bien. No, no, no. Todas las cosas les ayudan a que les vaya bien. ¿Y cuáles son esas cosas? Los contratiempos, los problemas. ¿O es que acaso cuando sales de un problema no terminas conociendo más a Dios? ¿No terminas con más fe para volver a Él con toda seguridad y dejarle que obre, dejarle todo el control porque estás seguro que Él te sacará del problema? Esa debe ser la reacción. Esto de que todas las cosas les ayudan a bien ocurre a los llamados, que si se dejan guiar, que si se dejan tocar, que si se dejan influir por Jesús, entonces pasarán de llamados a escogidos. La prueba de la fe, ¿por qué ocurre? Para que nuestra fe se desarrolle. La fe no se desarrolla cuando las cosas van bien. La fe se desarrolla cuando las cosas van mal. Así que cuando oras y le pides más fe a Dios, le estás pidiendo más pruebas, porque es en la dificultad donde la fe crece. Porque no hayas nada que hacer. No dependes de ti. Por eso te digo, deseas pisar tierra firme. Deseas ver a Jesús, pero no lo encuentras. Parece distante, pero Él está allí, a la par, contigo. Puede ser doloroso o extremadamente doloroso, pero confía en Dios y acuérdate de Job. Aunque Él decida matarme, en Él esperaré. Nunca, nunca, nunca dudes de que Dios se ha olvidado de ti, de que Dios ya no te ama. Lo que está ocurriendo es que estás en un proceso de crecimiento. Estás aprendiendo a conocer más a Dios, a depender más de Él, y esto hará que te sujetes de Él y estés preparándote en serio para encontrarte con Él en su segunda venida. Confía en Dios totalmente. Él nunca ha defraudado a sus escogidos. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración, y nos vemos en la próxima.